Bueno, ¿a quién nos traes hoy, Bruno? Pues hoy traigo a un resistente, Sí. al gran escritor argentino Ernesto Sábato. Sí. Sábato, perdón. Sí, no sábado y domingo. Bueno, igual sábado viene de sábado, Sí. porque era de origen italiano, sus padres venían de Calabria, y que es uno de estos escritores, y yo creo que sobrepasó la dimensión de escritor para convertirse en una especie de punto de referencia ético, de sabio de guardia de todo un país. Él durante su vida recibió miles de cartas de gente joven, sobre todo, pidiéndole consejo para casi cualquier cosa, ¿no? Era un hombre que, ya te digo, se convirtió en el sabio de guardia de Argentina. Porque en francés, tú que conoces el francés perfectamente, sí que hay una distinción entre sage y savant. Sí. Sage sería una especie de hombre que posee sabiduría, Exacto, prudencia, buen juicio, y el savant, que sería lo que nosotros llamamos... El sabut. El sabut, el erudito, el especialista. Pues en castellano no existe esta diferenciación. Pero a la sabiduría a la que yo me refiero y que tenía Sábato muchísima es esta, ¿no? A la sabiduría del buen juicio, de la prudencia. Pues se convirtió, como digo, además de en un grandísimo escritor, varias veces propuesto para premio Nobel. No se lo dieron, luego comentaré por qué. Pues además de esa dimensión de escritor enorme, tuvo esta dimensión de sabio y de referente ético de su país. Nació en 1911 en Rojas, una pequeña población cerca de Buenos Aires. Como he dicho antes, era hijo de inmigrantes italianos, de Calabria en concreto. Su padre trabajó mucho, consiguió fundar un pequeño molino harinero, una panadería, por lo tanto, digamos, serían una clase media. Su padre era un tipo muy severo, muy estricto, pero justo. Él dijo siempre que su padre había sido muy severo con ellos, con los hermanos, pero justo. De hecho, tuvo 11 hermanos. Él era el décimo de 11 hermanos. Caray. Y como era de los pequeñines, estaba un poco mimado por su madre, pero su padre les daba un trato severo y estricto a todos ellos, a toda la camada de hermanos, ¿no? Es que cuando tienes 11 hijos, o pones un poco firmes a la prole o pones orden o sí. comen. Sí. También hay que poner en orden al padre, ¿eh? Porque bueno. 11, collón. Sí. Pues fue un chico muy muy inteligente, brilló en los estudios, en el colegio y en las enseñanzas medias, y luego pasó a la universidad y se matriculó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de La Plata. Él era un adolescente con muchos problemas, era un adolescente con una mente caótica, según él, y que las matemáticas le proponían un orden, una pureza, una limpieza que le ayudaba psicológicamente. Entonces, por esto se decidió a estudiar físicas y matemáticas, ¿no? Por esta pureza, esta idea de orden que transmiten estas ciencias duras, ¿no? Al mismo tiempo empezó a conectar con grupos marxistas, empezó a estudiar el marxismo y fue nombrado secretario federal de Juvenil Comunista en Buenos Aires. Y en un curso precisamente de marxismo conoció a Matilde, la chica con la que se casaría y sería el amor de su vida. Muy pronto empezó a experimentar dudas al respecto del marxismo, sobre todo al respecto de la política de Stalin, y le propusieron desde la Federación acudir a la escuela leninista de Moscú para ver si le curaban de las dudas. Cuenta. Decidió acudir a estas escuelas leninistas de Moscú, viajó a Europa, pero antes de acudir a Moscú recaló en Bruselas para participar en un congreso sobre fascismo, y ahí conoció a unos cuantos represaliados por Stalin que le dijeron: mira, de las escuelas leninistas de Moscú o se sale curado o se vas a un gulag o a un psiquiátrico. Y entonces él dijo, ¿qué? Sí. Se largó, no acudió a las escuelas leninistas de Moscú y en vez de eso se fue a París. Vivió un tiempo... Y dijo, casi que yo prefiero el ambiente parisino a la escuela leninista. Casi mejor me voy a París. Y se fue a París, estuvo unos meses viviendo pobremente en París y ya volvió a Buenos Aires, se casó con Matilde, que tenía 17 añitos y tuvo que escaparse de casa para poderse casar con Sábato, y siguió con sus estudios de matemáticas y de física en Buenos Aires. Se doctoró en el 37 en ciencias físicas y matemáticas, y como era un alumno aventajadísimo, y gracias a un premio Nobel de Medicina argentino, Bernardo Alberto Ousay, que le apoyó, obtuvo una beca para colaborar en el laboratorio Curie de París, especializado en radiación atómica. Claro, era un científico ya de joven, sí. de gran
Pero, Uy. Sí, ahora. Era un científico ya de gran peso, aunque joven. Sí, ya era joven, pero apuntaba para gran científico y tal. Entonces se fue a París, colaboró en el laboratorio, pero eso de día. Por la noche... Descubrió la bohemia. Descubrió Montparnasse, descubrió Le Démago, el mítico café parisino, ¿no? Descubrió a los surrealistas, entabló amistad con Breton, quedó fascinado por el surrealismo. Él era una persona muy interesada en el inconsciente, en el subconsciente. De joven había sido sonámbulo, tenía muchas pesadillas, entonces le interesaba mucho la corriente surrealista por su vinculación con el inconsciente, ¿no? Entonces hizo grandes amistades entre ellos, aunque cuenta que ya era una escuela en decadencia precisamente porque se había convertido ya en una escuela y no en una actitud. Entonces conoció ya a los surrealistas un poco en su decadencia. Aún así le influyeron muchísimo. Acabó en el laboratorio Curie, de ahí fue transferido al MIT, al Tecnológico de Madrid. Caray, tú, menudo carrerón. Sí, al prestigioso MIT, y del MIT volvió a la Universidad de Buenos Aires y dio clases de relatividad y de mecánica cuántica. Tanto era un científico muy formado, un científico muy capaz y un científico con un gran futuro por delante. Pues a pesar de eso, dejó la ciencia. En el año 43 dejó la ciencia. Pensó que la ciencia se estaba convirtiendo en una idolatría y que estaba perjudicando al hombre y que no merecía la pena seguir siendo científico tal y como estaba planteado entonces. Deja la ciencia y se vuelca en la literatura y en la pintura, que eran sus dos grandes pasiones de juventud, fundamentalmente la pintura. Pero empezó a escribir, al principio con poco éxito. Escribió un ensayo, El Uno y el Universo, que tuvo cierta repercusión en el mundillo intelectual, pero no da el verdadero paso adelante en la literatura hasta que en 1948 publica el mítico El Túnel, el mítico libro El Túnel, que en principio nadie se lo quería publicar, pero la revista Sur, la mítica revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, le publica el libro y, a pesar de lo que parecía, tuvo un éxito brutal en Argentina, incluso mundial. Recibió cartas de apoyo, por ejemplo, de Albert Camus, que era un admirador de este libro. Por lo tanto, entra de lleno en el mundo literario con este libro, que completaría con dos libros más, porque se supone que Sobre héroes y tumbas y Abaddon el exterminador forman con El Túnel una trilogía, que de hecho es la única ficción que él escribió en su vida. Escribió estas 3 obras de ficción y el resto fueron ensayos o memorias. Y fue precisamente por esto, porque solo escribió 3 obras de ficción, por lo que no le dieron el Nobel. Fíjate Tras qué tontería. ser propuesto, 6 o 7 A ver, veces... ¿qué tendrá que ver la calidad con la cantidad? Tanto, él mismo decía, por esta misma razón no le hubieran dado el Nobel a Dante, porque solo escribió la Divina Comedia, o no le hubieran dado el Nobel a Cervantes, porque fundamentalmente solo escribió el Quijote. Entonces, claro, la excusa que ponían siempre los jueces, ¿no?, del Nobel era que había escrito poca obra de ficción, pero una obra extraordinaria. Sobre todo a mí me impresionó profundamente Abaddon el exterminador, que es la tercera parte de esta trilogía. El Túnel sería un poco el túnel de acceso a su obra de ficción, y pasaríamos por Sobre héroes y tumbas y sobre todo por Abaddon el exterminador, que a mí, me impresionó muchísimo. Sí. Luego en el 84 recibió el premio Cervantes, ese sí se lo dio, la Legión Francesa de Honor, recibió todos los grandes premios literarios del mundo, menos el Nobel, ¿no? Y en el 84, al mismo tiempo que recibió el premio Cervantes, presentó ante el Parlamento argentino el famoso informe Sábato, el Nunca Más. No sé si te acordarás, Ramón, porque esto aún lo vimos nosotros en televisión. Recordemos a los oyentes que del año 76 al 83 hubo una dictadura militar en Argentina, ¿no? Se sublevó una junta militar... ¿La de Videla? La de Videla, claro. Exactamente. Depusieron de su cargo a Isabelita Perón, que era la que había sucedido a Juan Domingo Perón cuando este murió en el 74, y la Junta Militar derrocó a Isabelita Perón y se colocaron ellos, especialmente el general Videla, que estuvo 5 años, hizo las carnicerías impresionantes que todos conocemos, ¿no? Entonces Ernesto Sábato, jolín, con la manía,
Sábato encabezó una comisión, la CONADEP, que fue una comisión para el estudio de los desaparecidos durante la dictadura, que fueron unos 30.000. Recuerda, Ramón, que los lanzaban desde el aire. Desde los aviones, sí, ahí en medio del mar, sí, Los lanzaban en medio del mar, desaparecían y crearon esta figura que Sábato llama fantasmal de los desaparecidos, ¿no? Y todo el fenómeno de las Madres de Mayo y tal. Entonces, él encabezó esta comisión y él fue el que presentó este documento delante del Parlamento, ¿no? Era un hombre muy comprometido políticamente, no se casaba con ningún partido. Él decía que en santos lugares, que fue el pueblecito, pedanía en el que vivió casi durante toda su vida, él tenía allí montado un cañoncito, él decía un cañoncito, y desde ahí iba disparando contra todos. Él decía que era un francotirador, que no pertenecía a ningún partido, a ningún ejército, y que desde santos lugares él disparaba con su cañoncito, ¿no? A diestro y siniestro, ¿no? Y fue un francotirador en ese sentido, ¿no? Muy bien. El libro del que voy a hablar yo es uno de los últimos. Recordemos que fue un hombre que vivió hasta el 2011, 3 meses antes de cumplir los 100 murió, o sea, tuvo una vida larguísima, y ya a partir de los 87, 88 años escribió 2, 3 cosas que son consideradas su testamento intelectual, y yo voy a hablar hoy de una de ellas, ¿no? Estas 2 serían Antes del fin y La resistencia. Hoy voy a hablar de La resistencia, ¿no? Que formaría parte con Antes del fin de esta especie de obra crepuscular que significa un poco el testamento filosófico y espiritual de este hombre. Antes del fin sería una obra autobiográfica, confesional, ¿no? Que él escribe después de que muere su hijo en un accidente de tráfico y muere su mujer. Entonces él escribe esta obra Antes del fin como autobiográfica y confesional. Y después, unos años después, en el 2000, ya con 90 años, escribe La resistencia, que yo creo que es un texto fantástico para entrar de lleno en sus ideas fundamentales, en las ideas fundamentales que presiden tanto su obra de ficción como su obra literaria, ¿no? Este libro, corto, 120 páginas, está compuesto de 5 cartas y un epílogo, al que yo sumaría, por ejemplo, el último capítulo de Antes del fin, que es una carta también que él titula Pacto entre derrotados, que me encanta, el pacto entre derrotados. Yo añadiría esta carta a las 5 y al epílogo de La resistencia. Yo creo que dan testimonio perfecto de este testamento filosófico y espiritual, ¿no? El libro sería una carta abierta, un mensaje, una llamada, una invitación a la esperanza, al compromiso y a la resistencia, ¿no? Él era un hombre triste, apesadumbrado, angustiado, pesimista, pero había momentos en la vida que se veía preso de él lo llamaba esperanza demencial, y en ese momento daba gusto oír. Imagínate, Ramón, cómo empieza este libro de La resistencia. Dice: hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de estos días. Entonces, en uno de estos días de esperanza demencial, este hombre triste, angustiado y apesadumbrado lanza su mensaje optimista, utópico y de esperanza, ¿no? Bueno. Él había bebido fundamentalmente de 3 grandes corrientes o escuelas: el romanticismo, el surrealismo y el existencialismo. Era un gran lector de los románticos alemanes, de los surrealistas y de los existencialistas. Y él decía que entre estas grandes corrientes había una especie de denominador común, salvando distinciones formales, había un denominador común que era una actitud, la actitud de búsqueda de la autenticidad salvaje del hombre. Para él no había que reducir al hombre a pura racionalidad o a pura irracionalidad. Él decía que el hombre era un machiembrado, una mezcolanza de racionalidad y de irracionalidad. Es verdad. De la razón y de lo inconsciente, y que no había que reducirlo a ambas cosas, ¿no? Que había que considerarlo una unidad total, y que la racionalidad servía para unas cosas y la irracionalidad para otras, ¿no? Él, por ejemplo, reivindica en este libro la sacralidad de lo humano. Él dice que únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar, nos pueden sacar de nuestra pobreza existencial, de nuestra miseria espiritual. Él pensaba como André Malraux, el escritor y ministro francés, ¿no?, que el siglo XXI sería espiritual o no sería.
Él critica, por ejemplo, la alienación del hombre, la deshumanización, la cosificación. Era una teoría que él ya iba manejando desde el 51, desde que escribió Hombres y engranajes. Él pensaba que estos males, la alienación, la deshumanización, la cosificación, estaban acosando al hombre moderno. Pues no me quiero ni imaginar lo que pensaría ahora con la inteligencia artificial, los algoritmos, las redes sociales, la exhibición y todo eso, ¿eh? No iba desencaminado. No, iba nada desencaminado. También tenía, como vimos la semana pasada con Anais Nin, una capacidad profética importante. Él destacaba fundamentalmente como el origen de este problema de la alienación y deshumanización del hombre, tres importantes idolatrías del siglo XX. El economicismo, ¿no? El reduccionismo economicista, ¿no? La reducción de la vida a costes y beneficios. El cientificismo, la reducción a lo lógico, a lo científico, a lo racional. Y el individualismo, ¿no? Él pretendía, desde este libro y desde toda su obra, impulsar valores comunitarios que nos hicieran avanzar a todos en conjunto, ¿no? Yo creo que, además de un grandísimo escritor, era un gran pensador. Sí. A mí me gusta fundamentalmente de su obra, como he dicho antes, Abadón el Exterminador. Nos lo apuntamos. Impresionante, Abadón el Exterminador. A mí me gustará. Te gustará, Ramón, pero el problema de este libro, y yo no lo hice así, es que hay que leer primero sobre héroes y tumbas. Bueno. Porque comparte muchos de los personajes de sobre héroes y tumbas aparecen en Abadón, en el Exterminador, y es importante saber de dónde vienen. Yo no lo hice así, leí primero Abadón el Exterminador y, claro... Haces bien en avisar. Claro, tuve que bucear en sobre héroes y tumbas para enterarme de ciertas cosas, pero a mí me gustó sobre todo Abadón el Exterminador. Ajá. Y luego hay otro libro suyo, del 63, que leo y releo constantemente, es un libro, digamos, de crítica literaria fundamentalmente, que se llama El escritor y sus fantasmas. Vale, ese me interesa también. Fundamental para cualquier persona que no solo quiera conocer a Sábato, sino que quiera conocer una concepción elevada de lo que debe ser la escritura, ¿no? Fantástico El escritor y sus fantasmas. Abadón el Exterminador, impresionante. Impresionante también un capítulo de sobre héroes y tumbas que se llama Informes sobre ciegos, lo mejor que he leído sobre la maldad humana. Es un capítulo, el último, de sobre héroes y tumbas, que se llama Informes sobre ciegos. Está publicado también de forma independiente, o sea, se puede leer solo el informe sobre ciegos, y es impresionante. Y sobre todo, el del libro de hoy, La resistencia, para entrar a Ernesto Sábato desde su testamento filosófico o espiritual, ¿no? En 120 páginas tenemos una reducción perfecta de cuál es su pensamiento. ¿Tenemos texto para Silvia? Tenemos texto para Silvia, nuestra rapsoda. Sí, y nos va a leer un textito en el que él reivindica y echa de menos una serie de valores que él observa en los jóvenes y en algunos pueblos pequeños del interior, pero que ya no observa en las grandes ciudades. Silvi, cuando quieras. Vale, lo tengo aquí. En los juegos de los chicos percibo a veces los resabios de rituales y valores que parecen perdidos para siempre, pero que tantas veces descubro en pueblitos alejados e inhóspitos. La dignidad, el desinterés, la grandeza ante la adversidad, las alegrías simples, el coraje físico y la entereza moral. Muy bonito. ¿Verdad muy que bueno. no abundan mucho estos valores en la sociedad actual? Pues cada vez menos, pero nos recuperaremos, querido Bruno.